Atenção, apita a moção, São Paulo é campeão do mundo! Ganó Vélez en Japón, Nicolás León le entrega a Trota la Copa Intercontinental. ¡Gol! ¡Gol! ¡Campeón del mundo! Durante décadas, los enfrentamientos entre clubes sudamericanos y europeos no tenían un resultado escrito de antemano. Antes de seguir, te pido un favor. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Seguime también en mis otras redes. Cada like, cada suscripción y cada comentario me ayudan a crecer y a traer cada vez mejor contenido. Si te gusta lo que hago, apóyalo y hagamos crecer juntos esta comunidad. No existía una lógica incuestionable. Habían estilos distintos, historias distintas y culturas distintas, pero no jerarquías absolutas. Se podía perder, claro, pero también se podía ganar, y muchas veces se ganaba. Hoy esa percepción cambió. Hoy el mapa del fútbol parece tener un centro claro, una capital indiscutida, y para muchos esa transformación tiene una fecha: 1995. Ese año, Jean-Marc Bosman, un futbolista belga sin títulos, sin fama y sobre todo sin peso mediático, llevó su club a juicio porque no le permitían irse a otro equipo pese a tener el contrato terminado. No pedía privilegios y tampoco pedía millones, pedía simplemente libertad laboral, y finalmente la justicia europea le dio la razón. Ese fallo, que parecía pequeño, técnico y casi burocrático, terminó alterando para siempre el equilibrio del fútbol mundial. Desde ese momento, los jugadores en Europa pudieron cambiar libremente de club al finalizar el contrato, y los clubes dejaron de tener límites estrictos para fichar futbolistas comunitarios, o sea, jugadores que nacieron en un país miembro de la Unión Europea. Eso es importante porque en la mayoría de las ligas europeas existe un límite de cupos para fichar jugadores extracomunitarios, o sea que nacieron en un país que no hace parte de la Unión Europea. Por lo cuanto, los comunitarios no ocupan cupo de extranjero, y eso facilita su contratación. Por ejemplo, un jugador argentino sin pasaporte europeo viene considerado extracomunitario, mientras que un jugador argentino con pasaporte italiano o español viene considerado comunitario. En términos legales fue un avance, pero en términos económicos fue una explosión, porque el fútbol europeo ya estaba creciendo, pero ese fallo le quitó los últimos frenos. Al principio casi nadie entendió la magnitud del cambio. Las mismas ligas seguían siendo fuertes y los mismos clubes dominaban. Todo parecía igual, pero los números empezaron a moverse. Y cuando se mueven los números en el fútbol, tarde o temprano cambian las jerarquías. Y acá aparece una de las confusiones más grandes de la época moderna. Muchos creen que la distancia entre Europa y Sudamérica está sobre todo en cuánto gana el campeón de la UEFA Champions League y cuánto gana el campeón de la Copa Libertadores. Pero la realidad es mucho más compleja, porque el verdadero abismo no está en el primer campeón, sino en todo lo que rodea el premio. En Europa, la Champions reparte más de 2.000 millones de euros por temporada entre todos los clubes, pero no solo por ganar partidos, porque hay dinero por participar, hay dinero por resultados en cada fase, hay dinero ligado a los mercados televisivos, hay dinero ligado al peso comercial de cada país, hay dinero ligado a los sponsors globales. Eso significa que un club europeo puede ingresar decenas de millones de euros simplemente por estar en el torneo, incluso sin llegar a fases finales. En Sudamérica, en cambio, la Libertadores sí reparte premios importantes, pero los ingresos paralelos son mucho menores. Los derechos de televisión globales son más bajos, el mercado publicitario es más chico y el merchandising internacional es limitado. Las marcas pagan menos. Entonces el problema nunca fue cuánto gana el campeón.
El problema es que Europa logró construir un ecosistema donde cada partido genera dinero, cada ronda genera dinero, cada temporada genera dinero, incluso para los que pierden. Y Sudamérica no logró construir ese mismo ecosistema. La riqueza europea no nace de un día para el otro, pero se fue construyendo durante décadas. Los grandes clubes europeos encima entendieron algo antes que el resto. Ya no alcanzaba con comprar estrellas consagradas. Había que apuntar al futuro. Había que apuntar a chicos de 16, 17 o 18 años que todavía no eran figuras, pero que podían convertirse en figuras dentro de sus propias estructuras. Jugadores que antes debutaban en Sudamérica, se consolidaban, ganaban títulos locales, jugaban a Libertadores y recién después emigraban, ahora se iban casi de inmediato. Y no era por traición, y tampoco por falta de amor a sus clubes, sino porque el mismo sistema los empujaba. Un club de Europa medio podía ofrecer salarios imposibles de igualar incluso para los grandes de Sudamérica. Ya no era más una cuestión de grandeza histórica, era una cuestión de moneda, de economía pura. Y acá aparece una idea que se repite mucho, que la ley Bosman arruinó al fútbol sudamericano, pero la realidad es más incómoda, porque la Bosman no creó el problema, pero simplemente aceleró un proceso que ya estaba en marcha. Europa ya se estaba globalizando, la televisión satelital ya estaba expandiendo el producto, las marcas ya estaban invirtiendo y los estadios europeos ya se estaban modernizando. El fallo simplemente eliminó una barrera más. A partir de ahí, el mercado se volvió cada vez más agresivo. Los clubes ricos compraban, los clubes pobres vendían y los clubes del medio intentaban sobrevivir. Pero reducir todo a una causa extrema también es una forma de mirar al otro lado, porque dentro de Sudamérica también hubo errores. Dirigencias sin planificación, proyectos que duraban pocos meses, clubes endeudados de manera crónica, cambios continuos de entrenador y planteles armados para el corto plazo. Si mientras en Europa se hablaba de un proceso de 5 años, en muchos clubes sudamericanos se hablaba del próximo partido. No por ignorancia, sino por necesidad. Cuando necesitas vender para pagar sueldos, no podés darte el lujo de pensar a largo plazo. Y así se fue formando un círculo difícil de romper. Europa compra talento, gana títulos, genera más dinero y compra más talento. Sudamérica genera talento, lo vende rápido, pierde competitividad y vuelve a formar más talento. Un sistema perfectamente desequilibrado. Pero hay algo importante que entender. Que Europa domine el mercado no significa que haya inventado el fútbol. Significa simplemente que entendió antes cómo convertirlo en industria. El problema nunca fue que Europa creciera. El problema es que Sudamérica nunca pudo crecer al mismo ritmo. Y eso cambia completamente la mirada. Porque si crees que todo empezó con una sentencia judicial, entonces pensás que el problema es inevitable, irreversible y definitivo. Pero si entendés que es un fenómeno estructural, económico y político, entonces entendés que puede ser modificado. Tal vez Sudamérica no vuelva a dominar el mundo como si hace 40 años, y tal vez el juego ya nunca vuelva a ser equilibrado. Pero eso no quiere decir que esté condenada a desaparecer del grande mapa del juego. La ley Bosman no mató el fútbol sudamericano, pero solo marcó el comienzo de una nueva era. Una era más dura, quizás más desigual, seguramente más cruel, pero no el final de la historia. Porque el fútbol no pertenece al que más dinero tiene, pertenece al que nunca deja de producir talento.